Estamos en la clase número 4 de este arte de saber morir que pretende desenvolver en nosotros la conciencia de inmortalidad. Vamos a seguir a partir de la última diapositiva que estábamos viendo en la clase anterior, que nos hablaba de la victoria sobre la muerte y que el texto dice, pues lo que está escrito, que la verdadera victoria sobre la muerte consiste en el establecimiento de una continuidad de conciencia entre la vida en el plano físico y ahora también podríamos decir, y en la clase de hoy hablaremos de esto, y la vida en la existencia subjetiva interior. Es decir, que si esta diapositiva, esta imagen, que es bastante conocida, la sabemos interpretar, la victoria sobre la muerte consiste únicamente en saber traspasar conscientemente a través de esa experiencia desde un mundo objetivo y visible, que es nuestra existencia terrenal en nuestro cuerpo físico, a un mundo interior donde todo lo que es material y visible según nuestros sentidos físicos pues queda en un estadio que es el propio del plano material y nosotros nos adentramos en lo que por este momento diremos lo inmaterial, lo interior, lo subjetivo, lo que pertenece a los planos internos. Esta continuidad de conciencia o de pasar conscientemente a través de esa puerta o de esos planos es el objetivo del curso, es lo que aquí estamos llamando como victoria sobre la muerte. ¿Por qué lo estamos enfocando desde esta perspectiva? Porque lo aprenderemos en las clases, la experiencia de la muerte no se vive en una gran mayoría del género humano desde una perspectiva consciente, sino que cuando veamos las diferentes maneras que hay de vivir esa experiencia, o dicho más simplemente, las diferentes maneras en las que el ser humano muere, cómo está muriendo el ser humano, veremos que la mayoría de ellas pues se adentra en lo que también habíamos nombrado como en un sueño, entra en un sueño, no es consciente del proceso, sino que muchísimas veces se adentra en una pérdida de la conciencia y al mismo tiempo pérdida de la gran experiencia que, como decíamos en la clase anterior, es la experiencia de la muerte. Nosotros vamos a intentar perfilar esta línea de continuidad de conciencia de una manera natural, pero al mismo tiempo de una manera artística. La vamos a abordar, la vamos a saber experimentar, elaborándola, para que al llegar esa experiencia en nosotros pues tengamos no solo una manera muy diferente de vivirla, sino una manera muy aprovechable de experimentarla. También habíamos dicho en la clase anterior que esta experiencia se vive muy diferentemente según la maestría espiritual que haya obtenido un ser humano, y aquí en este texto lo vamos a leer. ¿Nos lo quieres leer, por favor? Envoltorio físico. Para el adepto que ha trascendido la noción dualista de la vida y de la muerte, la destrucción del envoltorio físico que tanto tristeza ha iniciado es de poca importancia. Si nosotros contrastamos este texto con lo que generalmente siente el individuo común, veremos que hay una gran diferencia. Aquí dice, para el adepto, podemos sustituir la palabra adepto por la de maestro espiritual, una persona realizada espiritualmente, como muchos ejemplos en la historia de la humanidad hemos tenido, y la más alta, pues ya lo sabemos, Buda, Cristo, etc. Pues si para el adepto, el cual en su desenvolvimiento de conciencia y en su alto grado de espiritualidad ha trascendido la noción dualista de la vida, el hecho de que pierda su cuerpo físico es de poca importancia. Para nosotros, como estaba diciendo, no es así.
Para nosotros, entendiendo el común sentir de la gente, es una catástrofe el hecho de perder el cuerpo físico o de que el cuerpo físico quede destrozado o quede inerte, sin movimiento, sin vida, sin pulso, pues eso es algo catastrófico en el sentir común del individuo. Pero para los adeptos no es así, para los maestros espirituales no es así. Si nosotros encontramos uno, podemos reconocer a un verdadero maestro espiritual, a alguien que consideramos que es un individuo que ha desenvuelto su conciencia y que expresa altos grados de espiritualidad, en la medida en la que nosotros sepamos catalogar esta palabra, ¿no? Un individuo pues que es verdadero, que ama, que a lo mejor cura o a lo mejor hace otras cosas, pero que está espiritualmente desenvuelto. Le preguntamos acerca de la experiencia de la muerte, pues veremos que todos ellos coinciden en estos puntos de vista. Y esos puntos de vista tienen una gran relevancia en su existencia, como habíamos puesto el ejemplo de Ramana Maharshi, y no les entristece el hecho de que al no iniciado entristece mucho, tanto si se trata de su cuerpo físico como del cuerpo físico de la muerte de otro ser querido, es algo que le llena de tristeza, de pesar, se suele vivir como una verdadera pérdida. Pues el iniciado, el adepto, el maestro, no lo vive de esta manera. Ya recomendamos que en Ramana Maharshi, pues una autoridad al respecto, y si habéis leído o buscado un poco, pues habréis visto sus opiniones al respecto. Y este hecho, insisto, es un hecho que es uno de los rasgos que definen la maestría espiritual. Tanto si lo miramos en Oriente, donde los maestros pues son bastante abundantes, y la tradición de esas tierras en la India y en otros lugares es una tradición que a lo largo de milenios ha hecho florecer a los maestros espirituales. Como si lo miramos en Occidente, donde también los hay, los adeptos, sean de mayor grado o sean de menor grado, este es un rasgo. Si lo decimos de otra manera, lo enfocaremos con estas palabras: nadie puede llegar a ser un maestro espiritual o un adepto si no tiene estas características de conciencia en relación a la experiencia de la muerte. Estos rasgos que estamos estudiando. En la foto es de los años 50, es de Paul Foster Case y Ann Davis, dos adeptos de la tradición occidental que hicieron una gran labor exponiendo las enseñanzas de la Santa Cábala y del Sagrado Tarot de una manera muy hermosa, a través de varias líneas, principalmente a través de Bota. Y les gustaban mucho los perros, como se puede ver ahí. Pues ambos tenían un buen desenvolvimiento de estos aspectos que ahora están creando nuestro interés. Conceptos de la muerte. Para estos individuos espiritualmente desenvueltos, o para nosotros en la medida en la que nos desenvolvamos, el concepto de muerte es más peligroso en otro sentido, en el sentido que tenemos escrito aquí, que nos lo quieres leer, por favor. Conceptos de muerte. Para el adepto es de mayor importancia los conceptos de muerte con relación a la libertad, la libre expresión o la muerte de la verdad. Sí, desde el punto de vista de estos individuos iluminados, para ellos es más importante el hecho de que consideran como muerte o como final cuando se dan estos aspectos de la consciencia, pero no de la desaparición física de un individuo. La desaparición física de un individuo no tiene para ellos la trascendencia que tiene, por ejemplo, el impedimento de la libre expresión de los humanos, la falta de libertad, o como vemos aquí con los albigenses, la quema pues de la enseñanza, la quema de libros, etc. Todos esos aspectos los consideran desde el mismo punto de vista como nosotros estamos considerando en todavía nuestra ignorancia el concepto de la muerte. Consideran que esto son verdaderas muertes y son verdaderas pérdidas. Y si cabría decir
que se entristecen, que tampoco se entristecen en ese sentido, pero si cabría decirlo, se entristecen en esto más que no en el hecho de que un individuo pues fallezca. Entonces, cuando nosotros estamos planteando estos principios, nos debe llamar la atención de cómo puede ser esto, o sea, cómo es que se preocupan realmente, pues si se puede llamar así, de conceptos de muerte en relación a la libertad o a la expresión de la conciencia, y la muerte de un individuo para ellos no tiene mayor importancia. La clave del asunto está en lo que estamos estudiando, intentando desenvolver, en que ellos tienen una clara y una completa percepción de la importancia del hecho en sí, y saben que no tiene mucha importancia porque la experiencia de la muerte es solamente un cambio de conciencia, y en ella hay una continuidad de la vida, una continuidad de la conciencia. En cambio, en estos conceptos hay unas pérdidas muy grandes que connotan de una manera sensible el desarrollo de los seres humanos. Volviendo ya de una manera más precisa a la muerte, pues nosotros aprenderemos a llamarla de otra manera. La dificultad de morir reside, en parte, en la identificación del alma con el cuerpo y el rechazo del alma a elevarse hacia los reinos superiores. La muerte no es, en esencia, más que la restitución de la materia a la materia y del alma al alma. Aprenderemos a denominarla con este calificativo a la muerte. Cuando alguien fallezca, aunque lo diremos para nosotros mismos o en nuestros círculos, diremos que ha pasado por el proceso de la restitución. Y si nosotros analizamos qué es esto de restituir y buscamos en el diccionario su significado, nos acercaremos mucho al hecho verdadero de lo que está aconteciendo cuando un ser humano muere. Y el hecho es que el ser humano devuelve lo que le ha sido prestado, lo devuelve a su legítimo dueño. Y en muchas religiones esto ya se dice: eres ceniza y vuelves a las cenizas, o tierra eres y vuelves a la tierra. Y hay en el formulismo, en el ritualismo y en el ceremonial, hay una verdad encerrada que está diciendo que la muerte, en esencia, no es más que la devolución de la materia a la materia, y de lo que no es materia. Aquí lo he escrito como alma, pero esto lo vamos a especificar muy bien, vamos a diseccionarlo muy bien dentro de unas clases para que sepamos a qué nos referimos cuando decimos alma. Pues del alma al alma y de la materia a la materia. Es el hecho, si nosotros, ¿cómo podríamos decirlo? Quizás como el mecánico o el chofer cuando devuelve el vehículo al taller, quizás en un ejemplo así. Se ha estado utilizando algo que en realidad no somos nosotros, y aquí está bajo el término de materia, y lo hemos usado con tanta eficiencia como hemos podido y durante el máximo tiempo permitido, según unas leyes que también aprenderemos, y después lo devolvemos. Como no era nuestro, no hay problema en devolverlo. Si nosotros alquilamos un coche, que seguramente habéis alquilado, pues, cuando estáis de vacaciones, alquiláis un vehículo, cuando devolvemos el vehículo lo usamos, y cuando devolvemos el vehículo, supongo que no nos entristecemos como si fuera el final de nuestra existencia, ¿no? Porque ya tenemos asumido que nos va a ser útil, lo vamos a utilizar y después lo hemos de devolver. Este concepto de devolución, eso es lo que encierra este término de restitución, aunque es más preciso que eso. Como nos estamos adentrando, y nos vamos a ir adentrando durante los próximos 6 o 12 meses, estaremos adentrándonos, pues vamos aprendiendo nuevos conceptos. Y el fallecimiento, en un cierto nivel, nosotros, como estaba diciendo, aprenderemos a denominarlo la restitución. Tal individuo está viviendo la experiencia de la restitución, está restituyendo, está devolviendo a su legítimo dueño,
también podemos decir, después de un uso. Si nosotros logramos desenvolver, y ese es nuestro propósito, en una cierta medida este concepto y logramos desapegarnos de que el cuerpo físico en realidad no somos nosotros realmente y lo hemos de devolver después de un uso cuando ya ha terminado su función, nos ayudará muchísimo a poder experimentar esa continuidad de conciencia que decíamos. La primera parte del texto dice: la dificultad de morir reside en la identificación del alma con el cuerpo y en el rechazo del alma a elevarse. Bueno, el ejemplo del coche alquilado también nos viene muy bien aquí. Si nos enamoramos tanto de la conducción de este coche y luego no lo queremos devolver, pues vamos a tener problemas. Ni siquiera, no, pues me lo quedo para siempre y abono lo que haya que abonar. No es así. Si uno pues quisiera un coche para siempre, se lo compra, pero no es un coche de alquiler. Coche de alquiler hay que devolverlo. Y así que, como que hay que devolverlo, si nosotros nos negamos a esta devolución, una vez cumplidos los tratos y una vez ya no se puede tener más, hay una tribulación, hay un verdadero problema. Este problema es comparable al problema del individuo, como indica aquí esta imagen, que una vez ha terminado su etapa no quiere devolver su vehículo. Aquí unos les tiran hacia un lado, otros les tiran hacia otro, hay un intermediario como sacerdote, el individuo no quiere morirse, no sabe lo que le va a ocurrir, está en una verdadera situación conflictiva. Esto es lo que nosotros vamos a evitar en una manera tan eficiente como esté en nuestra mano. Vivir este tipo de experiencias que nosotros las podemos ver en aquellos que están falleciendo a nuestro alrededor o que han pasado por esta experiencia. Podemos ver eso que llaman la agonía, ¿no? El largo periodo en el cual no se termina de restituir en este concepto. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Este señor o esta señora lleva 15 días que más valdría que ya se hubiera ido. Nosotros podemos llegar a reconocer esto, ¿no? Que está en un punto tal que más valdría que ya se separara. A veces incluso el cuerpo médico nos dice: podemos mantener o podemos desconectar o podemos hacer esto. Y entonces ya hay una especie de conciencia global en la avanzadilla de la humanidad de que quizás sería mejor ya devolver el vehículo, porque el contrato ha terminado. ¿Para qué vamos a estar avanzando más la experiencia cuando la experiencia ya ha cumplido su fin? Pues este concepto y el concepto de la restitución a nosotros nos interesa mucho. Ahora, insisto, solamente vamos poniendo semillas en un amplio espectro, pero llegarán un conjunto de clases en las que únicamente estaremos hablando de la restitución y veremos todos los procesos y todos los aspectos que hemos de ir aprendiendo e ir dominando para que este proceso de devolver lo que es de uno a lo que es de uno y saber pasar hacia los otros niveles de existencia sin más problema y sin ninguna problemática en general, pues sea parte de nuestra experiencia. Si nosotros nos encontráramos en una agonía como la que representa esta imagen, y aún esta imagen no representa dolor, representa una agonía más de tipo emocional o mental, pues si nosotros nos encontráramos con un tipo de agonía así, no podríamos vivir la experiencia de la muerte como Salomón nos indica en su enseñanza o como la estamos viendo aquí. Nosotros hemos de aprender a que esto no nos ocurra, hemos de aprender a detectar la experiencia cuando venga y como venga y vivirla desde otra perspectiva en la que sin ninguna clase de lazo inapropiado, nosotros podamos decir: devuelvo el vehículo. No hagamos algo así que también en la comparativa sería, aunque es un poco exagerado, ¿no? Sería: devuelvo el vehículo del coche alquiler, pero las ruedas no, porque las ruedas me gustan.
o el tapizado, o la radio no, que tiene muy buen sonido, entonces dirían, pero oiga, el coche se tiene que devolver entero. Y no, esto sí, pero esto no. Entonces, aquí está representado esto, es de un dibujo, ¿no? Pero está representado el hecho de que tiene que irse, pero no quiere irse, algo les tira por aquí, algo les tira por allá. Nosotros lo hemos visto muchas veces esto, el individuo en sus últimos momentos, es largo el proceso, no termina muchas veces, otras veces no, otras veces vemos que hay como una especie de adormecimiento o una placidez y hay como una salida en calma. Nosotros hemos de saber de esto tanto como podamos para que una vez nos toque enfrentar esta experiencia lo hagamos de una manera superior y no como está descrito aquí. Ya dijimos también en la clase anterior que esto, independiente de cómo sea la experiencia, si es súbita, si es inesperada, si es a lo largo de un proceso pues, de enfermedad, o sea como sea, el proceso, independiente de qué tipo de proceso es, como nosotros vamos a ir aprendiendo a situarnos en un nivel interno, todo lo que ocurra alrededor dará igual. O sea, es lo mismo, no depende de esto. No. Pues, si dijéramos, bueno, es que si el proceso de la muerte va a ser mientras duermo, que un día me voy a ir a dormir y al día siguiente no despierto, como ocurre y seguro que tenemos ejemplos al respecto, entonces sí que esto me puede funcionar en mí. Pero claro, si es en una enfermedad en la que tienen que tratarme, etcétera, etcétera, entonces esto no me va a funcionar. Pues no es así. No es así porque el enfoque que nosotros estamos cultivando en estos estudios, en esta enseñanza, es un enfoque que el proceso independiente del envoltorio que lo envuelva, independiente de la causa por la que vayamos a morir. Vamos a buscar la experiencia íntima, independiente, insisto, de si es por enfermedad, si es por accidente, si es muerte súbita, si es cuando estábamos durmiendo o si es a través de un infarto, da igual. Sea como sea, la experiencia será que en algún momento nuestro cuerpo se habrá destruido, habrá dejado de moverse, paulatinamente, cada vez en un mayor grado, quedará inmóvil. Y cuando haya quedado inmóvil del todo, nosotros ya nos habremos ido. Pues este es el sentido. Este hecho, la siguiente diapositiva, nos está siendo explicado como que forma parte de un proceso planificado. Hay un propósito allí. No estamos en leyes de azar, que no serían leyes, aunque el caos pues también tiene su orden y su sistema, sino que cuando la muerte es natural, ¿nos lo quieres leer? Gracias. El plan. Cuando la muerte es natural, lo que responde simplemente al plan divino, el cual consiste en la obtención de una forma más adecuada al servicio del espíritu. Sí, aquí dice, cuando la muerte es natural, es que responde al plan divino. Este es el concepto. Tenemos mucho que desarrollar en este curso en relación a esta simple frase, porque deberíamos saber cuál es el plan divino, o sea, cuál es el propósito por el cual estoy en esta vida encarnado. Esto es importante y en algún sentido deberíamos saberlo desenvolver, ¿no? Ver hasta qué punto esto nosotros lo podemos descifrar. Si somos estudiantes espirituales y estamos comprometidos en un curso de estudio de desenvolvimiento espiritual, esto adquiere una importancia extraordinaria porque es el fundamento de la espiritualidad de un individuo, reconocer por qué está encarnado en una vida en particular. Pero aquí nos dice que si nosotros hemos cumplido la función de nuestra vida, y a lo mejor la hemos cumplido de una manera bastante inconsciente, pero la hemos cumplido, dice, la muerte es natural. Y cuando dice que la muerte es natural, quiere decirnos que viene como una fruta madura que se desprende del árbol.
y puede venir a través de cualquier experiencia o en cualquier momento de la vida de un individuo. No ha de venir a los 98 años, puede venir a los 60, a los 40 o a los 35, ni tampoco viene con una determinada experiencia, pero hay algo en ella que implica un reconocimiento interno porque se sabe que se ha cumplido el plan. Aunque ahora no lo voy a explicar, porque lo explicaremos en unas clases especiales, cuando fallece un bebé y fallece por una causa, digamos, natural, aunque luego lo apreciaremos más esto, lo detallaremos. Un niño pequeño, 1 año y medio, 6 meses, y fallece de una manera natural, no digamos que lo asesinan y cosas así, aunque luego connotaremos esta. Vamos a estudiar todos los casos prácticos que se os ocurran. Esto es un curso práctico, así que tendréis decenas de preguntas y decenas de ejemplos que querréis que se expliquen desde esta perspectiva. Ya lo vamos a hacer. Ahora no doy entrada a preguntas porque prefiero que durante los primeros ciclos o los primeros meses, 2 o 3 meses quizás, no me refiero a 72 meses, sino 2 o 3 meses, sentemos unas bases para luego poder conversar desde estas bases. Después ya me podéis preguntar sobre todo lo que queráis, sobre y ese señor que cuando se murió y este caso y este otro, lo contestaremos todo porque no hay excepciones. Pero ahora nos basamos más en una introducción de teoría. Sin embargo, hago ahora esta excepción y diciendo que el caso de un niño pequeño que ofrece la experiencia de una muerte natural, ¿cómo puede ocurrir esto? Los padres dirán, no, Dios no existe, esto es una injusticia. Sin embargo, todo lo que está sobre la faz de la tierra y más allá está dentro de una ley muy equilibrada, una ley de causas y efectos y una ley de justicia universal. No hay aspectos injustos. Pues la clave está en que el propósito de la existencia de este, llamémoslo pequeño ser, pero nunca es un pequeño ser, pero su cuerpo físico sí, un pequeño ser, se ha cumplido. Es decir, el propósito por el que vino a encarnación se ha cumplido. Y el propósito puede ser muy variado. El propósito puede ser, pongamos un ejemplo, puede ser el despertar a los padres a una expresión de amor. Quizás los padres han vivido una vida egoísta mucho tiempo y están lo suficientemente maduros como para abrirse a un amor fraternal y universal. Y solamente es a través, y eso es en base a su ignorancia, a la ignorancia de los padres, es solamente a través de una experiencia tan drástica como esta que su centro del corazón se rompe y se abre, y a partir de ese momento son otros individuos que, aunque doloridos para el resto de su existencia, se orientan en una línea de fraternidad y trabajan en, no sé, estoy improvisando, en organizaciones caritativas o fundan una fundación o una ONG o simplemente cambian el sentido de su vida en una relación de progreso. Pues este pequeño ser traía un propósito en su existencia y el propósito de su existencia, corto en el tiempo, se cumplió y desapareció en una forma natural. Dicho esto, en la diapositiva hay algo más y ese algo más está también escenificado en el simbolismo, en el cual vemos que por la parte de abajo dice en inglés la puerta de la muerte, aquí a la derecha en la columna. En la parte de abajo hay un cuerpo que ya no da para mucho más, ha terminado el propósito de su existencia. No únicamente por el hecho del cuerpo físico, sino por el hecho de la conciencia. La conciencia, lo que ha vivido en ese cuerpo físico, ya ha llegado a un término. Entonces, entra por una puerta y renace por la otra. Es decir, lo que entra por abajo caduco y se restituye a la tierra, por arriba renace en un nuevo plano, en un nuevo nivel de existencia.
y alquilará, y ahora lo podemos decir así, y alquilará un nuevo vehículo. O sea, irá a buscar un nuevo coche, un último modelo. Hoy he visto en las noticias que aparece el nuevo, que es el León, ¿no? Seat León, un nuevo Seat León. Pues irá rápidamente por el nuevo modelo, porque el modelo antiguo ya estaba demasiado deteriorado. En estos años todavía iba con un coche de los años 60, por decirlo así, ¿eh? Estoy hablando metafóricamente. Pues, ¿Tan rápido es el proceso? ¿Cómo? ¿Tan rápido es el proceso? Esto es una muy buena pregunta, porque el proceso es muy rápido dependiendo de dónde se mire, o más alargado en el tiempo dependiendo de nuestro plano físico tridimensional en el que contamos. Entonces, lo que para nosotros puede ser un lustro, 2 lustros, 3 lustros, 4 lustros, es un instante en otro nivel. Entonces, la pregunta está muy bien, porque más adelante tenemos unas clases en las que hablaremos de esto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se tarda en volver a reencarnar? Desde el momento en que uno fallece, ¿cuándo vuelve a reencarnar? ¿Eso está estudiado? Está muy estudiado. ¿Sigue unas leyes? Sigue unas leyes. ¿Cómo es? Nos interesa a todos. Bueno, esto formará parte de una clase. Así que la pregunta es muy bienvenida y os estoy fidelizando, como dicen en los mundos del marketing, supongo. Bueno, mejor. Este curso ya sabéis todo que está siendo filmado y luego lo emitimos en la red y está a disposición de todo el mundo. Pero hay una cosa que debéis saber y que espero que os ponga contentos, y es el hecho de que el curso puede ser filmado, colgado en la red y puede ser visto por una persona en Argentina o en Canadá, porque estáis vosotros aquí ahora. O sea, sois vosotros una parte muy importante que promueve, crea el curso. Si vosotros no estuvierais, el que habla no estaría aquí hablando solo para la cámara. Eso no funciona, se detendría, el curso se detendría. Vosotros, los alumnos presenciales, sois los que creáis la condición, porque hay que crear una condición. Sois los que creáis la condición que hace que la clase sea interesante. La condición que ahora tenemos es una condición todavía muy, diríamos, muy sencillita. Nos falta rodaje. Dentro de unas semanas o quizás un par de meses, si seguimos el 60-70% de los que estáis aquí, seguimos juntos, se habrá hecho una condición dinámica muy interesante. Entonces, las clases os entusiasmarán muchísimo porque se crearán la satisfacción de vuestras propias necesidades en un grado muy preciso, pero se necesita esta dinámica. Esto es una escuela de Cábala. Nosotros trabajamos con los principios de la Cábala y todo lo que hacemos no es de rasgos universitarios o académicos, sino que es de rasgos espirituales y de conciencia. Así que la clase se está haciendo gracias a que estáis vosotros aquí. Por eso mi interés en fidelizaros, que decía antes, sí, claro, es un interés general en beneficio de todos para que el curso pueda continuar. Pero también hay una cosita que quiero añadir. Si tienes una pregunta que hacer, el método es levantas la mano y no hablas hasta que te diga ¿qué pregunta quieres hacer? Ya sé que es la primera vez que vienes, entonces no lo sabías, pero lo tengo que explicar. ¿Por qué? Porque si sales así de improviso, que está muy bien y es muy espontáneo, lo reconozco, me distraes, me cortas el speech, el discurso. Así que tú levantas la mano y esperas, igual pasa toda la clase y no te doy la palabra, que suele ocurrir, pero al menos lo has hecho siguiendo el método. El hecho, resumen de aquí, es que una forma, un cuerpo caduco, es renovado por uno que es capaz de cumplir nuestro plan, nuestro siguiente nivel del plan, nuestra siguiente fase, de una manera mucho más extraordinaria. Nosotros tenemos una continuidad de conciencia a lo largo de los siglos. Esa continuidad de conciencia es muy bella, es muy hermosa, va en un progreso, solamente que hasta ahora seguramente no la hemos sabido detectar, pero en la medida en la que la vayamos detectando nos sentiremos
muy estimulados con esta continuidad de conciencia. Y llegado a un punto, nuestro vehículo debe ser renovado. Tiene que ser renovado para poder seguir en un camino de progreso que nos lleve hasta las alturas que nos han marcado los grandes individuos de la humanidad. Ahora, vamos a ver lo siguiente. En la clase anterior y también en esta hemos hablado de los adeptos. Los adeptos nos enseñan todos estos procesos porque ellos tienen maestría sobre ellos. Y hay una experiencia que muchos maestros nos la han dejado descrita y escrita, que es la experiencia que nosotros buscamos en un grado no tan alto, porque entonces seríamos maestros, pero sí en un grado muy práctico para el final de nuestra vida. Y esta experiencia ahora la vamos a aprender de uno de los grandes, muy próximo, falleció en el año 52, así que esto nada, está aquí a la vuelta de la esquina. Cuando hablamos de Moisés, imaginaros, entonces ya está mucho más lejos, pero uno del año 52 está prácticamente en los tiempos de nuestros padres o en mis tiempos, por ejemplo, etc. Entonces, ese individuo vivió la experiencia de la muerte y la dejó descrita como un ejemplo de por dónde deberíamos ir. Y vamos a verlo y os voy a recomendar, si no lo conocéis, pues mucho al respecto. ¿Quién es? Y digo quién es, no quién era. ¿Quién es? Paramahansa Yogananda. Si no habíais oído hablar de él, pues tenéis que oír hablar de él. O sea, si hasta ahora no sabíais de él, pues a partir de ahora tenéis que saber de él. Y tenéis que aprender su nombre, pero no por memorización, sino porque tantas veces que leáis sobre él se os va a quedar y vais a disfrutar diciendo Paramahansa Yogananda. ¿Quién era Paramahansa Yogananda? Un yogi que vino a Occidente a transmitir las enseñanzas espirituales. Os recomiendo su obra Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Es una joya. Allí describe toda su vida. Pero en lo que nos concierne a nosotros, aunque en esa obra habla mucho de la muerte, en lo que nos concierne a nosotros es en su experiencia de Mahasamadhi. Samadhi significa iluminación, significa mente suspendida en término exacto, pero significa la experiencia de la iluminación. Y Maha, pues es el término que significa gran Samadhi, gran iluminación. Este término de gran iluminación es el término que se utiliza para describir la muerte consciente de algunos grandes adeptos que la escenifican así. Vamos a leer esto y luego seguimos comentando. ¿Quieres leer, Manuel, por favor? La última novedad, que ha realizado el actual músico de existencia terrestre, la entidad habita en la forma desplaza su atención, conciencia y deja que la forma se despegue. Fijaros que aquí está descrito exactamente, de una manera muy sencilla, lo que es la muerte. La muerte es nada más que el desplazamiento de la conciencia. Y el adepto, el maestro, es capaz de hacerlo, determinados maestros, algunos más, otros menos, pero los grandes maestros todos, es capaz de hacerlo conscientemente. ¿Qué quiere decir conscientemente? Que dice algo así, y ahora permitidme que lo exagere, pero es como lo hizo él. Dijo, este es mi último discurso, y estaba, y no lo dijo, pero también, esta es mi última sonrisa. Esta foto fue hecha unas horas antes de esta experiencia. Dijo, este es mi último discurso porque ya he terminado mi ciclo, el propósito de mi existencia, y aquí os dejo, aquí sus quedáis, como decimos nosotros a veces, aquí sus quedáis con todas vuestras cosas. Bueno, dicho desde un punto de vista amoroso. Entonces se sentó en meditación, con una sonrisa en el rostro, cerró los ojos y se murió. Sin ninguna otra cosa que la de decir, hasta ahora he estado con vosotros y ahora me marcho. Su experiencia fue de una índole tal que, lo veréis en el libro, 20 días después de su fallecimiento, su cuerpo permanecía todavía incorrupto. Así que hay unos fenómenos allí. Es profeso
para llamarnos mucho la atención, y hay unos certificados médicos y de la funeraria, etcétera, que dicen que esto es un caso verdaderamente incomprensible. Todo esto está hecho para llamarnos la atención. ¿Llamarnos la atención a quién? A los dormidos, a los que todavía no sabemos de esto, para despertarnos e ir en esa dirección. ¿Y cuál es la dirección? La dirección es que el proceso de la muerte hay que enfocarlo de una manera completamente distinta como la hemos enfocado hasta ahora. Hay que vivirlo de una manera completamente distinta como la hemos vivido, la muerte, hasta ahora. Y los grandes maestros nos enseñan que esto puede ser hecho de una manera tan opuesta a como se está viviendo y tan accesible que nos podemos esforzar para lograr cuanto más podamos en esta dirección y experimentarlo a nuestra entera satisfacción en la medida en la que nuestra atención, nuestro interés y nuestro entrenamiento lo permita. Bueno, este era el hecho de un ejemplo de un adepto que anuncié en la última clase. Ahora, dicho esto, vayamos a hablar un poco de lo siguiente. Entender la vida. Fijaros cómo os mira, os está mirando a vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacernos esta pregunta, la pregunta de entender la vida. Seguramente este no tiene la capacidad de hacerlo, pero es un ser vivo. Y es un ser vivo, tiene conciencia y tiene un cuerpo físico de expresión. Tiene muchas similitudes, por cierto, se llama Tom, por si queréis, y es uno de mis perros. Entonces, entre el mundo animal y el mundo humano hay muchas similitudes y muchas correspondencias. La similitud que nos interesa en este instante es que ese es un mundo vivo. Ya dijimos en clases anteriores que también es un mundo vivo el mundo de las plantas y también el mundo de la piedra, pero nos vamos a concentrar más en el animal y en el humano porque nos es de más fácil entendimiento. Si nosotros queremos entender la muerte y queremos saber exactamente qué es la muerte, tenemos que entender la vida. Dice, para entender perfectamente qué es la muerte, debemos establecer lo más claramente posible qué es la vida. Es decir, que el propósito de nuestro estudio en un curso sobre el arte de saber morir, en realidad, ese propósito es desarrollar el arte de saber vivir. Cuando nosotros venimos aquí y quizás, ¿a dónde vas? Y decís, voy a unas clases sobre saber morir. Pues miren, quizás así, ostras tú, saber morir. ¿Por qué? ¿Y por qué vas a saber morir? En realidad podéis decirlo de otra manera, porque es que es puro y cierto. ¿Y a dónde vais? Voy a unas clases sobre el arte de saber vivir. Porque lo que estamos haciendo es intentando aprender qué es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que estoy expresando como vida? Y en la medida en la que nosotros vayamos viendo lo que es la vida, entenderemos el proceso de la muerte. Hace un momento, cuando hemos dicho y hemos hablado de esa continuidad de conciencia entre dos planos, estamos hablando de la continuidad de la vida, porque la vida es intocable. El hecho de que nosotros estemos vivos es algo que nadie nos lo puede quitar. O sea, la vida no se puede quitar. Se puede destruir un cuerpo de expresión de la vida. A este animal le podemos destruir el cuerpo. Pero la esencia de este animal, y mucho más nuestra esencia como ser humano individualizado, que se expresa vivo, es intocable. Nosotros tenemos el simbolismo de la menorá, que es la vela esta que encendemos cuando abrimos la clase. Hay una correspondencia entre las velas y el simbolismo de la vida. Hay una correspondencia simbólica. Cuando se enciende una vela es como una vida que se está expresando en el plano físico. Luego se acaba el propósito de esa existencia y la vela se apaga. Pero esas velas, nosotros nunca decimos
que las apagamos o que las extinguimos, sino que lo que decimos es que simplemente impedimos su expresión en un plano. Es como si dijéramos que el fuego siempre está presente, pero que cuando existe la condición precisa, entonces se enciende. Pero el fuego, las características del fuego ya estaban presentes. Por lo cual nosotros somos muy cuidadosos cuando apagamos las velas y aprendemos a pensar algo así como que apagamos una vela aquí pero sigue encendida de alguna manera en algún sitio. Porque la vida de un humano, y en esto también los grandes seres todos coinciden en sus declaraciones, es intocable, no se la podemos quitar. Muchas veces lo hemos oído y dicen, puedes torturar mi cuerpo, pero mi consciencia, o sea, lo que yo pienso, yo seré libre siempre y no podrás tocar, eso lo dicen grandes hombres, incluso han sido fusilados o han sido torturados y martirizados, pero ellos se han sentido libres hasta el último momento porque su conciencia, su manera de pensar o sus ideales son intocables en base a lo que ellos deciden que sea, aunque el cuerpo físico se destruya. Esto ya lo explicaba nuestro amigo de antaño, Lobsang Rampa, en sus libritos, cuando desde el tercer ojo, el médico de Lhasa y todo eso, hace muchos años aparecieron los libritos de un monje del Tíbet que había venido a Occidente y que escribía su experiencia. Luego resultó que ni era monje, ni era del Tíbet, ni había estado nunca en el Tíbet, sino que era irlandés y fontanero, pero da igual. Los libros tenían un propósito, tenían el propósito de despertar la conciencia hacia la espiritualidad. El más famoso de ellos era El tercer ojo, de Lobsang Rampa. Bueno, este monje explicaba en sus libros que había sido torturado mucho por una invasión extranjera que había entrado en su país, en el Tíbet, una invasión extranjera, no diré de qué país, pero el hecho es de que había sido muy torturado. Y él explicaba que aun dentro de esa tortura, y pensaba que le iban a destruir el cuerpo físico, con lo que él era, no podían ni los torturadores ni nadie, porque su conciencia era intocable y su vida era intocable. Esos conceptos son conceptos verdaderos. Nuestra vida es intocable y cuando estamos aprendiendo a morir, este arte de morir, en realidad lo que estamos aprendiendo es a vivir con mayor plenitud, más conscientes de lo que somos. Y en ese propósito hemos de entender algo más de qué es la vida, cómo podemos definir el concepto de vida. Cuando esta pregunta es formulada para entender qué es la muerte, qué es la vida, qué es la muerte, pues hemos de concentrarnos. Ya iremos luego al mundo animal. También hablaremos mucho del mundo animal y de los animalitos que se mueren. Y mi gatito Fufú, cuando se murió, ¿qué fue de él? ¿Fue a un purgatorio? ¿Está en el limbo? ¿Volverá a reencarnar? ¿Vendrá a mí? Todas esas preguntas las tenéis. Hablaremos de ella después de que hayáis levantado la mano. Bueno, la cuestión es que ahora nos hemos de concentrar en el ser humano. Así que hemos de decir, ver, ¿qué es la vida? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo funciona el ser humano? Porque ninguna explicación sobre el proceso de la muerte puede entenderse perfectamente si no tenemos una comprensión lo suficientemente razonada, es decir, dentro de los límites de la inteligencia, de la razón, que nos explique qué es realmente un ser humano, en su esencia. Si no sabemos qué es un ser humano, ¿qué vamos a saber sobre la muerte, sobre la vida, sobre su existencia? Debemos tener lo que llamaríamos, se puede llamar, una ontología del ser, una ciencia que nos explique cómo es un humano. En los catecismos católicos de los niños pequeños que van a hacer la primera comunión, pues hay una definición, dice, un ser humano, creo que dice, está compuesto de alma y cuerpo, algo así, está formado de dos cosas, alma y cuerpo. Bueno, esta es una definición, al menos es la definición que dice que hay un cuerpo y un alma, que el alma es inmortal y va al cielo, si no va al infierno, y luego el cuerpo que se queda por ahí en cenizas.
Bueno, esta es una definición, pero es una definición muy simple. Nosotros hemos de ir a, como mínimo, si no somos estudiantes de Cábala, hemos de ir a unos conceptos que nos sirvan experimentalmente para ver lo que estamos experimentando como humanos, en qué facetas está dividido, cómo somos y cuál es nuestra esencia original. Si vamos a la tradición cristiana, pues nos dice que en el principio el ser humano, etcétera, un aire insuflado en la nariz, luego una costilla y no sé qué, toda una serie de historias. Estas historias literales, tienen una profunda esencia que habla de la realidad del humano. Pues nos hemos de adentrar un poco, al menos un poco, que sea el motivo de nuestras próximas clases, un poco de descripción del ser humano en relación al proceso de la muerte. No únicamente de una manera ontológica, de decir como si fuera el estudio pues, de la anatomía y fisiología del cuerpo físico, sino de todo el ser. Nos hemos de adentrar un poco para luego ver el proceso de la muerte, cómo este ser humano lo experimenta y lo vive. Dice, esto nos obliga a remontarnos en el tiempo para aprender el misterio de nuestro origen. Hay una llamada de atención al hecho de que no podemos entender lo que es un ser humano si no hacemos la pregunta, ¿y cómo hemos aparecido aquí? ¿De dónde venimos? O sea, ahora soy un humano y estoy aquí, he nacido de madre, colaboración padre-madre y he nacido en esto. Pero, ¿de dónde viene la humanidad? ¿Hay un origen razonado, lo suficientemente razonado, que podamos entender y luego que podamos llevar a una experimentación en el proceso de la muerte? Pues sí lo tenemos y lo vamos a estudiar de una manera muy sencilla. Ya, por última diapositiva en el día de hoy, pues el concepto que está escrito aquí, que ahora sí, no, ens el llegeixes tu, sisplau. Lo leemos y luego lo comentamos. La vida, desde una perspectiva que va más allá de nuestros conceptos personales, la vida es para el individuo el testimonio de la existencia de una cierta actividad en el seno de la vida. O sea, nuestro primer acercamiento es, existe una forma, sea la forma de un cuerpo humano, o sea la forma de un animal, o sea la forma de un vegetal. Forma. Forma que tocamos, detectamos, pesamos, medimos. Esta forma tiene movimiento, tiene actividad. Si esta forma tiene actividad, el primer principio, la primera premisa o nuestra primera hipótesis de trabajo es, si tiene actividad, tiene vida. Identificamos, esto es una hipótesis de trabajo, de algún punto hemos de partir, y partimos de una observación experimental y deducimos unos principios. Es, para nosotros, para individuos, desde nuestra perspectiva, dejando ya conceptos personales que podamos tener de religiones de aquí o de allá, vamos a una observación sencilla y simple y decimos, un individuo tiene forma, hay una forma física, el cuerpo físico, y esta forma tiene actividad. Si tiene actividad, hay vida. Identificamos vida con actividad. Luego diremos actividad en movimiento, y esto nos servirá mucho, lo enlazaremos con una diapositiva que estudiamos acerca de que el movimiento es una ley de cambio y de constante transformación, pero también lo enlazaremos hacia las corrientes científicas que nos dirán energía, y la energía se expresa como movimiento, como actividad. Todo esto nos servirá, pero nos quedaremos en conceptos muy simples como el de que hay actividad, hay vida. No hay actividad, hay menos expresión de la vida. Ya dijimos también que todo está vivo, porque todo tiene actividad. Si nosotros pensamos que aquí dentro no hay actividad, es que no lo hemos observado con suficiente detenimiento. Incluso cualquier piedra, cogemos un metal y decimos, esto está quieto, es que no lo hemos observado suficiente tiempo. Si lo observamos 3 trillones de años, veréis cómo se transforma. Veis cómo
transmuta, cómo pasa. Sobre todo si es un metal de los radioactivos, etcétera, veréis cómo cambia con mayor rapidez. Pero todo está transformándose, todo es expresión de actividad. Si tiene actividad, tiene vida. Entonces todo está vivo. Y un ser humano es muy activo. Ya sé que ahora, si sigo hablando mucho rato, iréis mermando vuestra actividad. Así que lo voy a dejar ya. Pero un ser humano es muy activo. Si es muy activo, es que está muy vivo. Y vamos a seguir estudiando esta vida el próximo día. Gracias por vuestra existencia y asistencia. Vamos a cerrar, por favor.